En la última clase os estaba intentando convencer que teníamos una conexión entre la entropía termodinámica y la información. Que la entropía es información, básicamente, salvo la constante Kb de Boltzmann. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejemplo, Gedanken, eso es una palabra alemana que igual os han contado en relatividad porque Einstein la usaba mucho, quiere decir un experimento mental. Es el carrito de Benet. Tenemos una sucesión de cajas. Pensad, si queréis, en una cinta de Turing de esas de computación, ¿no? Tenemos una sucesión de cajas que tienen dos lados, izquierda y derecha, mentalmente. Hay una molécula y el conductor del carrito sabe que la molécula está o a la izquierda o a la derecha de la caja en cada una de ellas. Digamos que tiene la información. Entonces, la caja está vacía salvo por esa molécula. El conductor del carrito, cuando llega a una caja, dice, oh, en esta sé que la molécula está a la derecha. Así que engrano un pistón así. La molécula rebota por aquí y cuando me dé en el pistón, lo empuja y gano trabajo. Y entonces el carrito gana energía y puede avanzar. Llego al siguiente y dice, uy, ahora la molécula está del lado izquierdo. Pues voy a engranar el pistón al revés. Y entonces vuelvo a ganar trabajo. O sea que el hecho de que el conductor, igual que el diablillo de Maxwell del otro día, sabe dónde está la molécula, eso le permite extraer trabajo del sistema. Tiene trabajo libre. Bien, ¿qué ocurre cuando llega al final? Esto es lo que acabamos de ver. Si el conductor conoce la posición de la única molécula en cada caja, izquierda o a derecha, engrana un pistón y extrae trabajo, pero después de extraerlo, ya no sabe dónde está la molécula, porque el pistón se ha venido al fondo y ahora la molécula ocupa toda la caja. Y él, sin hacer ninguna medida, ya no sabe cómo ha rebotado, no sabe dónde está. Entonces, en ese momento ha perdido información. Ha perdido la capacidad de volver a extraer trabajo libre de esa misma caja. O sea, que le extrae el trabajo una vez, si quiere extraer trabajo otra vez, tiene que volver a conseguir información. ¿Vale? Cada vez que pierde la información de una de las cajas, pues extrae lo que decíamos el otro día. KT neperiano de 2. ¿Verdad? Y después de la expansión pierde esa capacidad. Ese es otro ejemplo de lo mismo. Bueno, pues voy a buscar una fórmula para poder hablar de la entropía de un estado cuántico. Tenemos una matriz densidad, ¿qué entropía tiene? Bien, ¿cómo caracterizamos a un sistema cuántico? Puede ser puro, entonces sería un vector estado de los que hemos hablado, o puede ser mezcla, entonces sería una matriz densidad que es más general. Así que el estado va a ser ρ. La entropía va a ser una función de ρ. La entropía es un número. Va a ser una función S que dado ρ me da la entropía del estado. ¿Vale? ¿Qué sabemos sobre ella? En primer lugar, si el estado ρ es puro, voy a pedir que esta función de la matriz densidad sea 0. Es decir, que esta entropía me va a decir cómo está demezclado el estado, cómo es esa superposición de los distintos estados. Toda esa ambigüedad clásica, recordemos que la matriz estado me podía codificar las probabilidades clásicas de estar en cada uno de los estados cuánticos, todo eso me lo voy a llevar a la entropía. Voy a decir, la entropía me mide cuánto me separo de un estado puro. Si estoy en un estado puro, la entropía es 0. Bueno, es la primera propiedad que le pido. Para un estado mezcla no tiene por qué ser 0, lo que salga del cálculo. Bien, segunda propiedad que le pido, no querría que dependiera de la base. Si se me ocurre cambiar ρ de base, pues la entropía que sea invariante, que sea realmente una propiedad del estado y no de la base en la que lo mida. Entonces, eso voy a escribirlo como S de U daga ρu igual S de ρ. ¿Vale? Más cosas. Tercero,
Si tengo un espacio de Hilbert A, un espacio de Hilbert B y un estado que está dividido entre los dos, ¿vale? Es decir, que tenga una subcomponente en A y una subcomponente en B, y de esto vamos a hablar bastante a continuación, pero bueno, lo voy introduciendo ya. Pues quiero que la entropía del sistema conjunto, S de ρ a B, sea la entropía del subsistema A más la entropía del subsistema B, siempre que A y B sean independientes, claro, que no estén correlacionados. Eso es la extensividad. La entropía como magnitud termodinámica sabemos que era extensiva. Vamos a sacar alguna consecuencia de la 2. El hecho de que no dependa de la base. Eso quiere decir que la entropía es función de ¿qué? Que es independiente de la base cuando yo os doy una matriz. Bueno, la traza es una cosa independiente, perfecto, pero hay más. Todos los autovalores, ¿no? Los autovalores, ahí lo que tienen son la información independiente de la base de cualquier matriz. Por ejemplo, la traza, que es su suma. ¿Vale? Bien, entonces podríamos hacer esto, y es como me decís, usamos la traza. Entonces la entropía sería la traza de una función de la matriz densidad. De manera que al sacar la traza es invariante de la base. Esto, si tomo por ejemplo f de ρ igual a ρ, entonces tenemos la suma, que es la traza, de los autovalores. Si la función es simplemente la identidad. Si tomo, sin embargo, f de ρ igual a ρ cuadrado, entonces sale la suma de los autovalores al cuadrado, con un poco de suerte. Tomando funciones de la matriz densidad, pues uno puede intentar sacar, claro, que estoy pensando en lambda 1, 1, perpendicular a lambda 2, 2, etc. Si elevo al cuadrado, estos están normalizados, van dando 1 y va quedando lambda 1 cuadrado más lambda 2 al cuadrado, etc. ¿Verdad? Y si pongo funciones más complicadas, pues voy sacando funciones más complicadas de los autovalores. Bueno, una cosa que se suele hacer es sacarle una ρ a esa función. Simplemente definimos g. Así que esto va a ser la traza de ρ por g de ρ. Lo que era la f arbitraria le saco una ρ. ¿Eso qué ventaja tiene? Claro, eso es mecánica cuántica. Entonces la ρ es el estado. Y es lo que uso para calcular los valores esperados de operadores. Y como dijimos el otro día, lo que hago es tomar la ρ, multiplicarla por el observable y sacar la traza. O sea que esto en realidad es, con nuestras definiciones, el valor esperado de g de ρ, en el estado ρ, ¿verdad? O sea que puedo ver esta entropía como el valor esperado de la g, al sacarle esa ρ. Pues eso me lo voy a traer a la propiedad 3. Entonces, ¿qué dice la propiedad 3? Que el valor esperado de g en el producto exterior de ρa por ρb, aquí tenemos de manera independiente lo que pasaba en el subespacio A y lo que pasaba en el subespacio B. Por ejemplo, pensad en el spin y el momento, para centrar ideas. Tengo dos números cuánticos que no se mezclan, no hay acoplo spin-órbita, de manera que la matriz densidad en el estado de spin no se habla con la matriz densidad en momentos. Bien, pues esto es, por esta propiedad, es la suma de las entropías de cada uno de los subsistemas, la g de ρ sub A más el valor esperado de la g en ρ sub B. Claro, aquí estamos diciendo que ρ sub A va a ser ρ sub A en el sistema A y luego la identidad en el sistema B. Estos son matrices en dos espacios. Entonces, en el sistema B, esto es la identidad. Y esto va a ser la identidad en el subsistema A veces ρ en el subsistema B. Luego voy a escribir alguna explícitamente, así que ahora no me enredo mucho. Y aquí pues es ρa y ρb, una en cada espacio. Pensando que esto es un producto de algún tipo y eso es una suma, vemos rápidamente un logaritmo. Tengo una función que convierte sumas en productos. Así que, sin pensarlo mucho, g de ρ
va a ser el logaritmo de ρ. ¿Vale? Inmediatamente f de ρ era lo mismo con una ρ más, el logaritmo de ρ, ¿verdad? Bueno, pues si finalmente imponemos una condición 4, que no he dicho, vamos a imponerla ahora, que la entropía sea positiva, porque claro, el logaritmo de algo que es menor que 1, fijaos que los autovalores de ρ eran o 0 o 1, puntúan los unos y sale negativo, con lo cual quiero una entropía positiva, así que le voy a cambiar el signo. Vuelvo aquí, lo que teníamos era la traza de f de ρ, pero le voy a cambiar el signo. Esta definición no me acaba de gustar, signo y signo, y ahora ya sí, llegamos a lo que se llama entropía de von Neumann. Es menos la traza de la matriz densidad por el logaritmo de la matriz densidad. Esto es de 1932. Bueno, vista así es un poco raro, pero si pensáis en la fórmula clásica de Gibbs, que se conoce desde el siglo XIX, claro, pues para una colectividad lo que teníamos era menos kb por la suma del logaritmo de las probabilidades p sub i por las p sub i. Esa fórmula la conocéis de física estadística. Se llama fórmula de Gibbs. Me relaciona la magnitud termodinámica macroscópica con lo que está pasando individualmente a nivel de probabilidades en los distintos estados clásicos. Y claro, esto es lo mismo. La fórmula de von Neumann es lo mismo. Si escribo esto en la base de autoestados, pues esto de aquí sería lo que estábamos diciendo antes. Una suma de probabilidades veces los estados i. De manera que eso es un estado mezcla. Estas son las probabilidades clásicas de tener i's. Entonces el logaritmo de ρ pues me va a escupir de aquí un logaritmo de p sub i. Esa ρ me va a escupir una p sub i, todos los demás son perpendiculares, se van a 0, luego está sumado sobre i, o sea, i con j es 0, me queda aquí la suma sobre i, que es la traza. O sea que la fórmula de von Neumann vista en la base, en la que la matriz de densidad es diagonal, no es más que la fórmula de Gibbs para las probabilidades clásicas de estar en cada uno de los estados. O sea que no es sorprendente. ¿Vale? Bien, caso particular. Si no suena mucho esta, vamos a relacionarla con la de Boltzmann. Todos los estados son equiprobables. Entonces, la suma de las probabilidades es 1. Si había omega estados, usábamos el otro día la letra omega, cada una de las p sub i va a ser 1 entre omega. Sustituyo eso aquí y me queda que S es menos kb 1 entre omega logaritmo de 1 entre omega. Todas son iguales, me falta la suma sobre i. ¿Qué es la suma sobre i? De 1. Pues es el número de estados. Omega, que cancela este denominador. Y de ahí llegamos a menos kb logaritmo de 1 entre omega, que es más kb neperiano del número de estados. ¿Vale? Que es la fórmula de Boltzmann. ¿Se ve? O sea que esta fórmula de von Neumann, vista en la base diagonal, es la fórmula de Gibbs. Y si todas las probabilidades son iguales, es la de Boltzmann, que sí que todas las moléculas de un gas tienen la misma probabilidad de estar en cualquiera de los estados. Esta, que era una fórmula termodinámica, ahora la vamos a usar en teoría de la información. La diferencia va a ser la constante kb. En termodinámica, la magnitud que tiene que ver con todos los potenciales termodinámicos lleva aquí una kb para darle las unidades correctas, mecánicas. En teoría de la información eso no hace falta. Esa es la única diferencia. Esto es la parte de la información, la suma del logaritmo por las probabilidades. Y esto en teoría de la información lleva el nombre de entropía de Shannon, aunque como se ve viene de la física mucho antes. ¿Vale? Esto es de 1948. Y vamos a hablar de entropía de la información clásica. Bueno, pues ¿qué estaba pensando Shannon para acabar aquí? Por cierto, si queréis buscar esto en un libro, esta discusión está en el libro de Benenti, Casati e Strini, un libro italiano chiquitito de información y computación cuánticas. Bastante legible. Bien, entonces a Shannon le interesaba la compresión de un mensaje. Imaginaos que tenéis un alfabeto de 4 letras. En el ejercicio os he puesto un alfabeto un poquito más largo para que practiquéis en casa tranquilamente, pero aquí, para no gastar demasiado tiempo, vamos a usar el mismo ejemplo de Casati y compañía,
y poner aquí un alfabeto de 4 letras, A1, A2, A3 y A4. Con esto puedo codificar mensajes. Te veo mañana en la parada de autobús. Y lo expreso con las letras de este alfabeto. ¿Vale? Cualquier mensaje entre espías que queráis mandar. Bien, entonces resulta que este alfabeto tiene probabilidades no iguales. Claro, la E sale más a menudo que la W y que la J. Cualquiera que haya jugado a palabras cruzadas sabe que cuesta mucho más colocar la K, ¿verdad? Vamos a darle probabilidades, un medio en las palabras que queremos componer con este alfabeto, un cuarto, un octavo y un octavo. En la mitad de las palabras, o sea, la mitad de las veces que tengamos una letra va a salir la A1, pero solo una vez de cada 8 va a ser la 3. O sea que esa es como la K y esa es como la A. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿cómo puedo codificar esos mensajes en binario? Una manera, 4 letras, 0001 hasta 11. Entonces necesito 2 bits por cada letra. Así que si quiero una palabra de 4 letras, pues 2 bits para la primera, 2 bits para la segunda, etc. Total, 2 por 4, 8 bits. Y ya tengo la palabra codificada. Bueno, pues esto no aprovecha la información de que esta letra es más probable. Utilizando esta información podemos acortar. ¿Cómo? Pues vamos a decir la que sale más a menudo, vamos a ponerla aquí en naranjita, rosa. Esta A1 que sale más a menudo, le voy a dar un solo bit. Y entonces en muchas de las palabras solo va a haber un bit, ¿no? Así que a esta le vamos a dar el bit 0. A las otras dos, A2 y A3, les voy a dar los bits 1, 0 y a A3 1, 1, 0. Y ya finalmente a A4, que sale un octavo de las veces, le voy a dar 1, 1, 1. O sea que la 3 y la 4, que son menos probables, les debo 3 bits. La 2, que es intermedia, es como la M o como la P, le voy a dar 2 bits. Y la A1, que es como una vocal, sale mucho, le voy a dar un solo bit. Y eso es más eficiente. Bueno, eso se puede descodificar. Si yo os doy un mensaje, una ristra de ceros y unos, podéis traducirlo a 1 a 4. ¿Cómo? Pues porque cada vez que aparezca un 0, sé que ha acabado una de las 3 primeras letras. Leo hacia atrás y sé qué letra era. ¿Vale? Si alguna vez veo 3 unos, la única manera de combinar 3 unos es con una A4 en este alfabeto. O sea, si veo 3 unos, sé que no viene de aquí, porque A2 a 3 sería 1, 0, 1, 1, 0. No habría 3 unos seguidos, habría ceros por medio. Luego, la primera vez que vea 3 unos, veo A4. Pongo todas las A4 en su sitio y quito esos unos. Ahora, cada vez que vea un 0, sé que ha terminado una de las otras. Y según cuántos unos haya, sé que es esta, o es esta, o es esta. Esta no tiene ningún 1, esta tiene 1 y esta tiene 2. Fácil, ¿verdad? Con eso podéis descomprimir cualquier mensaje codificado. Bien, pues ahora la pregunta es ¿cuántos bits necesito para mandar el mensaje? Entonces, lo que quiero es la longitud en promedio de cada letra. Esa es la cantidad. Vamos a ver qué sale. Esto va a tener que ser la suma sobre i de las probabilidades en i de cada una de las letras, con qué probabilidad sale la A1, con qué probabilidad sale la A2 y las otras, multiplicado por la longitud en bits de cada una de las letras. Eso sería el promedio, longitud en bits de la letra i por la probabilidad de i. Bien, pues utilizo esto. Tengo un medio de tener un bit. Luego tengo un cuarto de tener 2 bits. Y luego tengo 2 letras de 3 bits que tienen cada una una probabilidad de un octavo. O sea que eso es un octavo por 3 bits por 2 letras. Lo sumáis y es 7 cuartos. Pero claro, 7 cuartos es menor que 2. O sea que al hacer esto, he ganado respecto a codificar el mensaje de la manera que se me ocurriría más sencilla, que es a cada letra darle un número de 2 dígitos en binario. ¿Se ve? O sea que esa codificación es más eficiente. A esta cantidad, el valor promedio de la longitud del mensaje, eso es lo que le interesaba a Shannon. ¿Cómo puedo comprimir un mensaje para que sea lo más eficiente posible? Y salió el teorema de codificación sin ruido.
que no vamos a demostrar porque es de teoría de la información, pero está bien haberlo oído una vez. Dice lo siguiente: elegimos letras independientemente de un alfabeto. Es decir, en el mensaje no voy a utilizar estructuras gramaticales, simplemente van a ir saliendo letras en cualquier orden. En castellano, por ejemplo, la Q siempre va seguida de una U, que se puede utilizar para acortar aún más. Eso es lo que estamos excluyendo. ¿Sí? Salen en cualquier orden. Y cada letra tiene una probabilidad P sub I, que miro en el diccionario, en cuántas palabras aparece la letra A y en un texto típico cuántas veces se utiliza esa letra. ¿Vale? Bueno, para mensajes suficientemente largos, pues en esas condiciones, para mensajes suficientemente largos con medidas independientes de cada letra, hay un código, una manera de escribirlo en binario, que comprime el mensaje a un número de bits por letra L, dado por S2, que va a ser la entropía, claro, por eso son la misma letra, que depende de esas probabilidades, P1 hasta Pn, y se escribe así: menos suma hasta n de P sub I logaritmo en base 2, cuidado, de P sub I, porque estamos hablando de bits. Otra cosa es encontrarlo, esto es típico de los matemáticos, existe tal código. Se puede comprimir y comprimir y comprimir, y el óptimo lo encontramos en la entropía. ¿Vale? Y más de ahí no se puede bajar. O sea, esto es el número esperado, o sea que la entropía es el número esperado de bits que tiene cada letra del alfabeto en ese código. En este caso era 7/4. Hecho esa cuenta en el ejemplo anterior, teníamos S2 igual menos 1/2 del logaritmo en base 2 de 1/2 más 1/4 del logaritmo en base 2 de 1/4 más 2 veces 1/8 del logaritmo en base 2 de 1/8. He puesto las probabilidades 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 de aquellas letras, le he colocado las probabilidades delante y el menos. He implementado esta fórmula con las probabilidades del ejemplo de hace 5 minutos. Calculo eso, que es el logaritmo en base 2 de 1/2. Menos 1, ¿verdad? Menos 1, luego he un menos 2 y luego he un menos 3. Lo pongo todo y esto es menos 1/2 por 1 más 1/4 por menos 2 más 1/4 por menos 3, que precisamente es 7/4. ¿Vale? 2 y 2, 4 y 3, 7. Es lo que nos había salido antes. O sea que aquel código que habíamos encontrado ya era óptimo. ¿Me sabéis? Bien, por todas partes en física usamos logaritmos naturales. Esto de los bits es cosa de los informáticos, ¿no? O sea que en lugar de medir bits, cuando tenemos el logaritmo en base 2, nosotros usamos el logaritmo natural, ln o log, igualdad, e inmediatamente nuestra unidad de medida es el nat, por analogía. Así que la entropía en física se mide en nats. O si le ponéis la constante de Boltzmann, entonces la medís en julios. ¿De acuerdo? Julios por Kelvin. La constante de Boltzmann en julios por Kelvin. Bien, entonces, un nat de estos, pues hay que meterle el logaritmo de 2, ¿no? S2 es igual a 1 entre el neperiano de 2 por S, y entonces un nat son 1,44 bits más o menos. Bueno, pues eso para el máster ya. Y me voy a volver rápidamente a la de von Neumann. Vuelvo a la cuántica y entonces teníamos un mensaje ahora compuesto por estados cuánticos que vamos pasando a través de un sistema para pasarle un mensaje a otra persona. Y nuestros estados cuánticos son ρ, ¿vale? Entonces nos interesa la entropía de von Neumann de antes. Eso es a lo que uno aspira a comprimir un mensaje cuántico. Por cada letra cuántica del mensaje, lo que aspiramos a comprimirla pues es la entropía de von Neumann, ¿no? Y esto, claro, en la base en la que es diagonal, pues tenemos aquí menos la suma sobre i de lambda sub i por el logaritmo neperiano de lambda sub i. Es la fórmula sobre los autovalores. Entonces, ¿qué es esta S de ρ?
que hemos definido antes, la entropía de von Neumann, pues es el número de nuts de información que ganamos al averiguar en qué estado cuántico está el sistema recibido como letra de un mensaje. Imaginaos que ahora vuestro mensaje cuántico es una sucesión de fotones y vais midiendo en qué estado de polarización están o lo que sea. Pues, claro, tendré que codificar en términos de bits el estado de cada fotón. Bueno, pero en lugar de contarlo en bits, lo voy a contar en nuts, porque es el logaritmo natural. Entonces, el número de nuts de información que ganamos al averiguar en qué estado de polarización estaba cada fotón, es decir, me costaba a lo mejor un bit saber si la polarización era más o menos. En ese caso, el número de bits sería 1. Lo paso a nuts y eso sería la entropía. Es el número de bits de nuts que me costaba codificar cada uno de los estados del sistema, de cada letra. El sistema es una letra. ¿Se ve? Pues es la entropía de von Neumann. Para pasar a la termodinámica, constante de Boltzmann. Y pasáis a trabajo, energía, etc. ¿Vale? Bueno, pues hay un teorema análogo al de Shannon para la codificación de un mensaje que se llama teorema de Schumann. Cada letra cuántica me cuesta al menos la entropía de von Neumann. En promedio, ¿se entiende? Bueno. Y aquí os voy a apuntar, creo que es uno de los ejercicios que os he dejado, en qué se diferencia la entropía de Shannon y la de von Neumann. ¿Son iguales o son distintas? ¿Vale? Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Si los dos estados son ortogonales, bueno, los dos o los n estados, podría haber más. Si los estados cuánticos del sistema son ortogonales, por ejemplo, ρ va a ser P0, ρ va a ser una mezcla de estados con una probabilidad 0, el 0, 0, y con una probabilidad 1, el 1, 1. Está claro que P0 más P1 están ligados porque tienen que sumar 1. Son una probabilidad. Cada uno de ellos tiene una probabilidad 1 menos la del otro, ¿no? Y 1 es ortogonal a 0. En ese caso, la de von Neumann coincide con la de Shannon. Es la clásica. La de von Neumann, como he dicho antes, se reduce a la suma de estas probabilidades por sus logaritmos cambiada de signo, que es la de Shannon. Pero si os doy algo así, escrito en una base que no sea ortogonal, entonces no es la de Shannon. Se puede demostrar, y le echaréis un vistazo, la de Shannon es más grande. Y eso se entiende a lo mejor mirando esto, pensando que la entropía es el número de nuts que ganamos al averiguar en qué estado está. Claro, imaginaos en un caso extremo, que el 0 fuera igual al 1, fueran el mismo estado. O sea, es lo contrario de lo que digo ahí. No son ortogonales, sino que son el mismo. Imaginaos que son el mismo. Entonces, al recibir una letra, digo, va a ser el mismo. ¿Para qué me molesto? No gano nada. ¿Vale? Entonces, el número de nuts de información que gano al averiguar en qué estado cuántico está el sistema no es nada, que es más pequeño que la de Shannon, que es positiva. ¿Vale? Si son ortogonales, es la misma que la de Shannon. Y si están por el medio, ni son ortogonales ni no, esta se queda por debajo. El número de nuts de información que me aporta medir el estado es un poco más pequeño que la entropía de Shannon. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más por aquí? No. Pues entonces vamos a hablar un poco más en serio de los estados partidos en dos trozos. Antes he pasado muy deprisa por ρ A por ρ B, cuando teníamos un sistema bipartito. Vamos a detallar eso un poquito.